El número de feminicidios ha ido en aumento en los últimos meses. Tan solo en Puebla, en lo que va del año, se han contabilizado al menos 86 muertes violentas de mujeres. Ante situación grave, algunos legisladores piden que se active de inmediato la alerta de género en esta y otras entidades. Hoy hablaremos sobre feminicidios. Bienvenidos a Punto y Coma. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, del año 2000 al 2015 se cometieron alrededor de 28.710 asesinatos violentos contra mujeres en todo el país, es decir, 5 diarios. Sin embargo, en los últimos meses, la cifra de feminicidios ha ido en aumento, de acuerdo con algunos colectivos y activistas que luchan por proteger los derechos de las mujeres. En lo que va de 2017, se han registrado 1.420 feminicidios. El Estado de México encabeza la lista con el mayor número de asesinatos violentos de mujeres, con 160 feminicidios. Le siguen Veracruz con 114, Chihuahua con 95 y Puebla con 88, de los cuales 5 se cometieron durante septiembre. Tan solo en Puebla, la cifra de feminicidios se ha disparado en los últimos años hasta en un 2000%, situación que ha llamado la atención de algunos políticos, como los senadores Miguel Barbosa y Armando Ríos Peter, quienes han pedido a las autoridades estatales y federales activar la alerta de género en la entidad. En Chihuahua, como parte del proyecto Vivas y en colaboración con el movimiento internacional denominado Ni Una Menos, decenas de mujeres colgaron en distintas zonas de la entidad zapatos pintados de rosa como protesta en contra de los feminicidios y para promover el respeto a las mujeres. Hola, muy bienvenidos a Punto y Coma. Hoy es viernes, yo soy Mariana H. Mis compañeras, Paulina, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, pues sí, vamos a hablar de los feminicidios porque, bueno, tienen muchos nombres, ¿no? Puede ser Mara, Lesbi, Valeria, y bueno, a todas nos puede afectar este problema. Claro. ¿Y Claudia Mollinedo? ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien. Es viernes y tratamos muchas veces de hacer un programa un poco más ligero, pero esto es lo suficientemente serio para que se toque en todos los programas, todos los días. Y Carla de la Cuesta está con nosotros. Gracias, Carla, por estar una vez más. Gracias por invitarme. Pues nosotros realmente, como tú sabes, Mariana, y como ya hemos estado aquí platicando, el tema que principalmente tratamos en mi fundación y en una serie de fundaciones que estamos unidas es la trata de personas. En este camino, pues hemos encontrado muchos casos y hemos atendido y estado de la mano con muchas familias que tienen a sus hijas principalmente desaparecidas. Y nos hemos dado cuenta que prácticamente cuando una chiquita, una personita desaparece, normalmente hay casi nada más 2 caminos, ¿no? Que son la trata de personas y los feminicidios. Es por eso que, de alguna manera, sin querer, ¿no?, tristemente nos hemos ido involucrando en todo el tema de los feminicidios. En un momento más vamos a escuchar algunos testimonios de los que hemos podido conocer, que de verdad son tantos casos que hemos escuchado, tantos, pues, funerales a los que nos ha tocado asistir acompañando a estas familias que dolorosamente han sufrido esto, la pérdida de sus hijas por causa de un feminicidio. Pero la vez pasada viniste aquí para platicarnos de trata de personas, también abuso laboral, abuso también sexual, pero no estábamos, digamos, ya al extremo del feminicidio. Exacto. ¿Podríamos tener, digamos, como una especie de camino, una ruta de qué es lo que sucede con estas víctimas? Es decir, ¿cuál es el camino de un feminicida para llegar hasta el último punto? Fíjate que hay innumerables casos, ¿no? O sea, de verdad que puede ser desde el novio que tú pensabas que jamás iba a pasar. Ahora vamos a escuchar más adelante uno de los testimonios donde vamos a escuchar cómo, pues, inclusive toda la familia conocía a la familia del novio, era un chico, pues, tan tranquilo en la universidad. Suceden muchas cosas, pero vamos a entender ¿qué pasa con los feminicidios? El feminicidio, pues, se da cuando se priva la vida a una mujer por razones de género. ¿Cómo podemos saber que son razones de género, no? De entrada, ¿no? Para ir
pues desenvolviendo el todo contraste, esto, ¿no? ¿no? Entre Porque si ustedes han visto hay mucha controversia, oye, no, es que eso no es feminicidio, es que sí, es que no, es que... No, bueno, y muchas veces se le llama feminicidio a lo que precisamente, como bien lo comentas, no es un feminicidio, porque como bien también lo mencionas, feminicidio es únicamente por cuestiones de sexo. De género, exactamente. Normalmente quienes lo cometen, desde luego, pues es el hombre, ¿no? Hacia la mujer, es un homicidio hacia la mujer. Pero ¿qué pasa? Si alguien está en un asalto y bueno, en el asalto mueres, pues obviamente no es una situación por razones de género. ¿Qué tiene que haber para que veamos que sí hay una razón de género? Una de ellas es que haya violencia sexual, ¿no? Que haya cualquier tipo de abuso sexual hacia la víctima. Ya con esto, simple y sencillamente, estamos hablando de que hay un feminicidio. ¿Pero es imprescindible que haya una violación? Hay uno de 7. Te voy a platicar cuáles son, pero sí hay violencia sexual, que en realidad lo vemos en todos los casos. Puede ser el simple acoso sexual, ¿no? Bueno, si hay acoso sexual, si hay amenazas, de hecho es una de las 7 razones que estipula la ley. Mira, por ejemplo, si hay abusos sexuales, ¿no? Y obviamente se le priva de la vida a la mujer, esa es una causa es feminicidio, ¿no? Otra, que haya lesiones, que haya mutilaciones, que haya, por ejemplo, actos de necrofilia, ¿no? Y estos tipos de laceraciones y mutilaciones que también sean de tipo de género, ¿no? No como se dan a veces las mutilaciones en un secuestro, donde a lo mejor te cortan la oreja, ¿no? Pero son estas mutilaciones y estas laceraciones infamantes, que son degradantes. Esto también es una razón suficiente para que sea un feminicidio. ¿Cuál otra? Antecedentes de violencia, es muy importante. Que puede ser laboral, puede ser familiar, puede ser incluso escolar. Si hay estos antecedentes, también estamos hablando de un feminicidio. Estamos hablando de un feminicidio también cuando había una relación previa entre la víctima y en este caso el victimario, el sujeto activo. Había una relación previa de confianza, de sentimental, por supuesto, donde había esta relación que los unía y se da este hecho delictivo. Cuando también, por ejemplo, hay precedentes, hay antecedentes que se relacionan, por ejemplo, de amenazas, ¿no? De acoso, de todo este tipo de situaciones que están intimidando a la víctima y que terminan finalmente en la privación de la vida, ¿no? Entonces, a lo mejor tú piensas que es un simple acoso, pero si el victimario, el sujeto activo, el que está haciendo esos acosos, termina siendo el que comete el delito, pues estamos hablando de un feminicidio. Y también cuando estamos viendo que la víctima fue incomunicada, ¿no? En este caso, todos estos son los casos que prevé la ley con los que podemos determinar que es un feminicidio. Entonces, a mí me parece que sí hay elementos muy claros por los que no tendría por qué haber duda en que hubo o no un feminicidio en los casos que se muestran y que han sido tan públicos. Pero a ver, ¿no? yo quiero poner un ejemplo claro sobre la mesa para que tengamos como una explicación más asentada. Tenemos el asesinato de Mara Castilla, como entre muchas otras jóvenes que han sido violentadas. Y esto sucede en septiembre, pero ¿qué pasa? En los distintos medios se maneja como un feminicidio. Mi pregunta aquí es, con base en lo que nos estás comentando, el asesinato de Mara Castilla no fue un feminicidio. Bueno, lo que pasa es que es un caso que obviamente todavía estamos viendo, ¿no? Hay distintas versiones se contradicen unas con otras, pero si la chica, como al parecer, tuvo violencia sexual, pues entonces sí estamos hablando de un feminicidio, porque la ley estipula específicamente eso, que si hay abuso sexual es un feminicidio. Es un tema de género, es un tema de violencia y que terminó en feminicidio. ¿Y cuáles son, Carla, las mujeres, el sector de las mujeres más vulnerables? Porque ya lo comentábamos, ¿no? Mara tenía que 10, 12 años. ¿Hay algún sector de la población que sea más vulnerable? Porque hasta donde vemos puede afectar a mujeres adultas o a niñas. En el caso, sí, por supuesto, las niñas están incluidas. Vimos recientemente también el caso de la pequeñita que subió al medio, a un medio de transporte. Su papá lo iba siguiendo.
y bueno, pues al final esta jovencita, esta pequeñita, ni siquiera jovencita, esta niña es abusada y es asesinada, ¿no? Por supuesto estamos hablando de un feminicidio. En el caso de Mara, me parece que era una jovencita un poco mayor, pero también si se dieron estos asuntos de violencia sexual, por supuesto también estamos hablando de un feminicidio, pero en realidad vemos que hay... siempre los adolescentes y los niños son los más vulnerables en cualquier tipo de delito, pero sí estamos viendo un tema de, por ejemplo, diferente a la trata de personas, ¿no? En el tema de la trata de personas sí que hay como un rango de edad. Sin embargo, en el feminicidio sí se extiende. Sí vemos mujeres de 20, 25, 30, 35, 40 siendo víctimas de feminicidios, porque puede ser inclusive tu esposo, ¿no? Tu pareja y a lo mejor ya llevabas casada inclusive muchísimo tiempo, ¿no? Aquí creo que el grave problema de lo que estamos viendo también es la falta de una ley efectiva, ¿no? Estamos viendo que, por ejemplo, recientemente hablabas de Puebla, ¿no? Hay ahorita 86 casos aproximadamente solo en este año, ¿no? Y entonces, pero estamos viendo que hay cientos de casos, por aquí tenía la cifra, donde estamos viendo que de todos los casos que hay en Puebla, hay solamente 42 procesos penales, pero de los 42 procesos penales que hay por feminicidio, no hay ni uno que esté siendo sujeto a proceso, o sea, todos están en libertad. Bueno, están sujetos a proceso, pero en libertad. Es gravísimo. Entonces es gravísimo. Estamos hablando también de que a nivel nacional solamente el 1% de los procesos llevaron a una sentencia condenatoria. O sea, los demás pues están en una situación totalmente pues libre, donde no se está llevando a cabo ningunas acciones contundentes. O sea, no puede ser que solamente el 1% de los casos de feminicidios lleguen a sentencia condenatoria. Esto es absurdo. ¿Qué está pasando entonces? Porque bueno, ya hay condiciones legales, no hay una ley general que otorga acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Están estas alertas de género que nacieron en 2015. ¿Qué es lo que está pasando? Porque sin duda esto que comentas, la corrupción, la impunidad es lo que está poniendo una barrera para comenzar a disminuir estos casos de feminicidio. ¿No? Hay muchísimas cosas que ocurren, ¿no? Definitivamente, pues falta muchísima prevención de este delito, falta muchísimas acciones. Pareciera que la violencia de género ocurre también desde los tribunales, ¿no? Porque entonces es un caso de homicidio, pues a lo mejor le tomo más... le hago más caso, pero si se trata de un feminicidio, entonces es como si le resto importancia, ¿no? ¿Cómo puede ser esto posible? Aunque debo decir que generalmente me toca ver muchos casos de muchos tipos de delitos y en general vemos procesos legales bastante atropellados y bastante poco fructíferos, no solamente es en el feminicidio, si tenemos un sistema de justicia que no funciona como debería, y bueno, si además el feminicidio está siendo pues lacerado de esta forma, donde solo vemos un 1% de sentencias condenatorias, hay muchísimos procesos que están dañados en todos los aspectos. Vemos, por ejemplo, casos terribles. Por ejemplo, te doy algunas cosas de las que he vivido y que son tan tristes como... Nos vas a dejar picadas, porque ¿Sí? tenemos que ir a una pausa. No me digas. Regresamos con eso, Sí. con eso, porque Carla ha conocido tanta gente tan de cerca que nos puedes compartir de verdad de tu experiencia, cosas muy dolorosas, pero lo haces muy bien y estás entregada a todo esto, por eso nos gusta que estés en el programa. Y también es importante al regresar a hablar de lo que tú dices. Puedes ser víctima de un criminal que pasaba por ahí, pero ¿cuántas veces están dentro de nuestra familia, dentro de nuestra cama? Y ahí sí tenemos que abrir los ojos. Hacemos una pausa, regresamos. ¿Cuál crees que sea la razón más común para que para que se cometan feminicidios? Ahí están las opciones: violencia familiar, abuso sexual, extorsión, discriminación de género. Según el INEGI, las mujeres que sufren el mayor número de crímenes tienen entre 20 y 29 años. Las mujeres menores de 19 o de 60 años en adelante son menos propensas a ser víctimas. Las que tienen de 30 a 49 años también son uno de los sectores más propensos. 11.6 millones de mujeres han sido víctimas, tan solo aquí, en la Ciudad de México.
Es lamentable, es lamentable. Nos ibas a comentar dos de los casos más polémicos que has tenido a lo largo de tu experiencia. Hemos escuchado muchos casos. Ahorita vamos a tener pues sí, la fortuna de escuchar algunos casos de mamás. ¿Por qué? Porque a veces cuando escuchamos sus historias, nosotros como mamás o como familiares de otras chicas, podemos abrir los ojos a cosas que no nos dábamos cuenta que podían pasar. Esa es la parte que a nosotros nos toca. Claro. A veces dices, oye, yo veía que el novio de mi hija o de mi prima era un poco celoso, un poco agresivo, pero tú nunca te imaginas que esa persona va a llegar a matar. Cuando ves otros casos donde sí pasó y que por supuesto nunca se lo imaginaron, entonces dices, ¿sabes qué? Sí tengo que exagerar un poco con mi pareja, con mis hijos, con las personas que conozco, que a lo mejor hay este tipo de relaciones de control o de situaciones fuera de lo normal, por llamarlo así. Sí llegan a pasar los feminicidios, aunque conozcas a la familia del chico, aunque los conozcas desde hace años, aunque sea el papá de tus hijos, de tus nietos, etcétera. ¿Y qué es lo que vemos? Muchos protocolos que están totalmente viciados. Yo les platicaba hace rato de esta situación que hemos llegado a ver, donde incluso se han presentado muestras de ADN de las chicas víctimas de feminicidio incorrectas. Recientemente acudí a un funeral, la jovencita tenía 5 años desaparecida, sin embargo muere al año de que la privan de su libertad, la asesinan. 4 años después se la entregan a la mamá. O sea, de entrada ahí, ¿cuál es el protocolo? O sea, ¿por qué esta jovencita llegó a una fosa común 1 año después de ser desaparecida y se le entregan a la mamá hasta 4 años después? Wow. O sea, ya de entrada ahí vemos una falta de procedimientos totalmente incomprensible. Pero después le entregan la prueba de ADN a la mamá y le dicen, no es su hija. No se preocupe. Para volverse y entonces la mamá dice, bueno, no es mi hija, entonces en cierta forma, aunque han pasado 5 años, tengo la esperanza de encontrarla. Y entonces Leti Mora, que la van a ver en un momento más, y pues toda la gente que está apoyando, pues empiezan a decir, oye, es que todo indica que es la niña. Y entonces insisten en que se vuelvan a hacer las pruebas de ADN y resulta que vuelven a hacer las pruebas de ADN y si era la niña. ¡Qué incompetencia! O sea, dices, ¿cómo es posible? No, bueno, claro. O sea, entonces, si la mamá se hubiera quedado con la idea de que era su hija, de que no era su hija, entonces dice, bueno, no es mi hija, voy a seguirla buscando eternamente, pero si era su hija. No. O sea, estamos así como chiste, pero si era su hija, pero si no era su hija, o sea, dices, ¿cómo puedes jugar con la vida de estas familias así, no? Ella misma vive esta situación, su hija muere inmediatamente que el chico la priva de su libertad, pero había un escrito donde se da aviso a las autoridades de que habían encontrado esta jovencita. Sin embargo, pues su madre la busca por casi 2 años, cuando había un documento avisando que el mismo día que desapareció, ese mismo día estaba sin vida en una fosa común ya, porque la habían encontrado. ¿Cómo es posible que nadie se dio cuenta y dejaron a esta pobre mujer buscar a su hija por más de 2 años, ¿no? Y así vemos un caso tras otro, y esto es, yo creo que algo en lo que nosotros, pues como sociedad debemos levantar la voz, ¿no? Levantar la voz y decir, nos estamos dando cuenta todos lo que está pasando, no podemos dejarlo dejarlo de lado. Y yo quisiera también darles un número de denuncia, porque a veces estás en una situación de violencia, en una situación donde tú en realidad no crees que va a pasar, pero si te están acosando, si te están celando demasiado, si te están amenazando, si te están diciendo, si me dejas, me suicido, me mato, te mato, mato a los hijos, o sea, todos ese tipo de cosas. Se van en un círculo envolvente donde tú piensas que esa persona sí te quiere, pero es así porque te quiere, pero no, sabes que sí puede llegar esa persona a privarte de la vida. Pero a ver, Carla, ¿qué hacer? O sea, ¿qué hacer en caso de que yo estoy siendo abusada con este tipo de violencia? Y nos comentabas al inicio del programa, nos dabas un desglose de cuáles pueden ser las formas para ejercer la violencia que puedan resultar en un feminicidio. Nos mencionabas, por dar algunos, acoso sexual, violencia doméstica, violación, tráfico de mujeres también y la prostitución. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer si desde casa estoy siendo violentada, me estoy dando cuenta y no quiero que se propague esta violencia? Nosotros, una de las cosas más importantes que promovemos es dejar de guardar silencio. En todos los delitos
que crecen, como crece el feminicidio, como crece la trata de personas, como crece el abuso sexual. Por ejemplo, somos el primer país en el mundo en abuso sexual infantil, ¿no? Somos el país 20 de 165 en trata de personas. Somos tenemos unos índices de violencia muy elevados hacia la mujer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El silencio de las víctimas es lo que hace también que crezca. Es muy comprensible y es muy doloroso, sobre todo cuando hay este tipo de delitos que tienen que ver hasta con tu intimidad, con tu sexualidad, son cosas que te hieren mucho. Da vergüenza y por eso no se habla. En la familia no se habla, en la pareja no se habla, en la escuela no se habla y ahí es lo que empieza a cortar la comunicación, como tú bien decías. Exactamente, porque son cosas que lastiman mucho al ser humano, lastiman mucho a una mujer, lastiman mucho a un niño y entonces tienes mucho miedo de hablar porque además normalmente el victimario y la víctima tienen un nivel algo desproporcionado de poder, ¿no? Entonces eso hace que, o al menos eso siente la víctima. Eso hace que crezca el miedo para hablar y luego muchas veces también viene este tema de revictimización, incluso por parte de la familia, ¿no? Ay, pero es que tal vez tú has tenido la culpa. No, pero es que mira tal cómo vez te tú, vistes. mira cómo te vistes, ¿no? Tú ibas tomada, tú saliste en minifalda, mira, a mí me lo han dicho, ay, Carlita, ¿por qué ayudas tanto a estas personas? Pues quién sabe cómo irían vestidas. Entonces se los digo, hoy en pleno siglo XXI me lo han dicho. Es que es lo peor de todo. Es lo peor de todo. O sea, además de que hay impunidad, en México, bueno, seguramente también en muchos países, se justifican los feminicidios. Y esto complica totalmente. Nosotros mismos en las redes sociales lo estamos viendo, ¿no? Qué vergüenza que además mujeres estemos violentando mujeres y diciéndoles, tú tienes la culpa de lo que te pasó, ¿no? Yo quiero darles un número de denuncia. Sí, es lo el tenemos número en pantalla del Consejo Ciudadano. Porque es muy importante este número, porque está a las 24 horas del día, es el 55 33 55 33. Además, qué fácil está, ¿no? Todos nos lo podemos aprender, 55 33 55 33. Y ellos tienen atención legal y psicológica a las 24 horas. Tú puedes hablar a cualquier hora del día, cualquier hora de la noche, marcas y dices, ¿sabes qué? Me está pasando esto, no sé qué hacer. Puedes pedir, además, hacer una denuncia anónima, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir, oye, al lado de mi casa estoy viendo que sucede esto, pero pues yo no quiero que sepan que soy yo, porque al rato vienen y me hacen algo a mí. Exacto. Y entonces tú haces tu denuncia ciudadana, o sabes que estoy viendo que a alguien de mi familia le está pasando esta situación de violencia. Todas estas cosas, todos estos delitos van de la mano y no podemos esperar a que sean solamente las autoridades, solamente las víctimas, solamente los que hagan algo. Creo que nosotros, la sociedad civil, somos quienes más poder tenemos, porque no estamos siendo violentados, no estamos siendo amedrentados, no estamos bajo esa situación de estrés, estamos en total libertad de poder actuar a favor de los que sí están sufriendo esto. Entonces, insisto, dejar de guardar silencio es la mayor arma para acabar con el feminicidio. Y denunciar, como bien lo dices. Delito, Carla, en verdad te agradecemos la participación en este espacio. Gracias a ustedes. Más por las cifras, de verdad son espeluznantes que haya un feminicidio cada 24 horas. De verdad es inaceptable. Con esto nos vamos a una pausa, despedimos a Carla. Gracias. Pero muchas gracias y tenemos gracias. más historias que contar. Esto es Punto y Coma, volvemos. Estamos de regreso en Punto y Coma y bueno, mire, el 9.4% de las mujeres de 15 años y más sufrieron abuso sexual durante su infancia y el 17.3% de las mujeres mayores de 60 años sufrió algún tipo de violencia en los últimos meses. Esto de acuerdo con la encuesta del INEGI. Y justamente nos acompaña, ya nos estaba adelantando un poco sobre este caso, Carla de la Cuesta, sobre un caso de impunidad de un feminicidio. Y para platicarnos al respecto se encuentra con nosotros la señora Leticia Mora Nieto, quien es madre víctima de un feminicidio. Su hija Georgina Ivonne Ramírez nos comentaba, gracias por estar con nosotros. Coméntenos, ¿cómo se siente 6 años de este caso? Si ¿Usted se siente satisfecha de la actuación de las autoridades? Buenas tardes, muchas gracias por interesarse en este asunto tan delicado, tan complejo que es para nosotras las mujeres. ¿Cómo me siento? Pues me siento triste, me siento desilusionada del país donde vivo, no del país, sino de las autoridades, que todavía nos ven a las mujeres como un artículo desechable, ¿no?
los feminicidios están a la orden del día, no terminan. Mi hija desapareció 2 años, la busqué, no la encontré, a ella le quitaron la vida el mismo día que la desaparecen, más sin en cambio las autoridades no se dan la tarea de buscar como debe de ser, porque tienen mucho trabajo. Eso sí, lo sabemos, tienen miles de casos, pero a nosotros eso no nos interesa. Pues no, eso es lo que nos interesa es encontrar a nuestras hijas, saber si están vivas, si están muertas, tenerlas en un lugar pues digno, porque cuando encuentran a una mujer, pues la llevan a la fosa común. Es un lugar donde dejan a todos la gente que encuentran y nadie las reclama. Entonces, ese para mí sí fue un lugar indigno de mi hija. Ella era una mujer, pues no le hacía daño a nadie, era una mujer, para mí era, creo que a lo mejor ese fue su error, tener mucha atracción hacia el sexo opuesto, no porque ella lo provocara, ni porque se vistiera provocativa, ni mucho menos, era una mujer normal, pero sí tenía esa atracción hacia... Pero ese no es... no es un pecado. No es un pecado. Y la mujer y el hombre tienen derecho a ejercer plenamente su sexualidad y disfrutarla. Sí. Y eso no te hace víctima de un Así es, feminicidio. pero eso debería. Eso debería en el mundo ideal, pero ¿verdad? no pasa. O sea, en el mundo real muchas veces eso te trae muchas consecuencias. Leti, usted con base en esto que lamentablemente le sucedió, ya creó usted una fundación que nos gustaría nos platicara un poquito más adelante al respecto, pero antes me gustaría preguntarle o me gustaría que nos compartiera un poco más de aquella historia hace 4 años. ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? Mi hija pues tenía un novio que pues, cualquiera pudiera decir que era un buen partido. O sea, yo lo llegué a pensar que era una persona... iba a terminar su carrera de ingeniería, yo conocía a su familia, una familia pues educada, muy tranquila la familia. Llegaron a meterse a mi casa sus papás, él también llegaba a mi casa, ya era casi como que un novio oficial. A mi hija se le ocurre terminar esa relación porque no le vio, o sea, futuro. No lo quería simplemente y decidió terminar con él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él se quedó como que... Clavado. ¿Por qué si yo soy una persona, pues no era mal parecido? No era, porque ahora ya se deformó mucho. Si yo soy un buen partido, ¿por qué me cambian por otra persona? Le dio en el ego, ¿no? Sí, en el ego, le pegó en el ego y eso le duró un tiempo para que él siguiera acosando a mi hija. Él siguiera buscándola, aunque ella pues ya no quisiera nada con él seguía buscándola, pasaba cerca por mi casa en las noches, con su carro haciendo escándalo, y pues pasó el tiempo, 2 años pasaron aproximadamente, mi hija se casa con otra persona, pues le pega más a él. Yo inclusive le dije en ocasiones, Iván, se llama Iván, ya no la busques, o sea, ella ya no te quiere. Búscate a alguien que de verdad te quiera. Y él dice, no, es que yo la amo. Y no era amor, estaba aferrado y estaba, obsesión y estaba por su ego, ¿no? ¿Por qué a mí me dejó? ¿Y por qué me dejó? Si la otra persona por la que me dejó, pues él me lo decía, él pues ni siquiera está guapo, ni siquiera, o sea, él se comparaba con él y eso le ha de haber pegado también. Y todo eso lo llevó a decir, pues si no eres para mí, pues no vas a hacer de nada. Entonces, tenemos esa problemática que ellos muchos, no hablo en general, pero muchos de los hombres tienen esa idea. Pues yo, como no hay justicia que se haga, pues entonces yo puedo matarla y no me va a pasar nada. Y por eso es que han estado haciendo, casi diario hay un feminicidio o 2 feminicidios. Yo hablo mucho del Estado de México porque ahí es donde yo vivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los hombres, la mayoría que hacen ese acto, son sus parejas, sus exnovios,
sus amigos, y ellos son los que cometen estos crímenes. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo me doy cuenta que como no pasa nada, como ellos quedan impunes, fácil se les hace hacerlo. ¿Dónde está Fácil. Iván en este momento? Bueno, él ya está detenido, Bendito. pero está detenido no porque, híjole, la justicia haya sido bien justa, Claro. y que está detenido porque uno como mamá se vuelve Hace hasta lo aguerrida. imposible, claro. Yo tenía un trabajo donde llevaba 11 años trabajando, me encantaba ese trabajo, pues yo era feliz, pero dejé toda esa vida primeramente para buscar a mi hija. Claro. Y cuando la encontré dije, no me voy a quedar así. Por ti, Ivonne, Georgina, y por las demás. Claro. Porque hay más muchachas, más jóvenes que este tipo anda suelto y puede hacerle eso a otra. Si ya se lo hizo a una, fácilmente, como ven que no hay justicia, como ven que no pasa nada, fácilmente se lo puede hacer a otra persona. Ahora, Leti, usted comenta algo muy importante, ¿no? Esta parte del ego. Ahí podemos ver claramente un caso de machismo que todavía sigue impregnando nuestro país y que seguramente pues, puede ser uno de los orígenes de los feminicidios en México. En todo este caso que usted llevó, se ha enfrentado con casos de machismo, de misoginia, por parte de las autoridades, ya no digamos el agresor, sino de las autoridades que hayan retrasado la justicia de este caso. Sí, la mayoría. La mayoría, como me comentaban hace rato, a partir de que mi hija desaparece, pues yo decido de ver tanta justicia, de ver que las mamás andamos tocando puertas que no debemos de tocar y nos dan el portazo. Entonces yo decidí, lo que a mí me pasó no le pase a otra. Y si por mí queda, tengo que ayudarles a buscar la puerta, a tocar la puerta indicada, hasta encontrarlas, o hasta encontrar una justicia para las mujeres. Entonces, sí, me doy cuenta que en ese transcurso de tiempo que llevo con esta asociación, hay muchas mujeres que pues sí se han acercado, algunas pues ya se han encontrado sin vida, y es por eso, por la falta de justicia, porque el Ministerio Público ve que es una mujer a la que están buscando y pues inmediatamente piensan lo peor, ¿no? Claro. Ah, pues es que como es su hija, a mí me lo dijeron, su hija seguramente está en Acapulco. Se fue con el novio. Se fue con el novio. Es la primera excusa que dan las autoridades, que lamentablemente. dicen. Entonces, desde ahí el Ministerio Público, sea mujer o sea hombre, pueden no hacer nada. ¿Por qué? Porque piensan que las mujeres pues se van con el novio. ¿Pero usted, Leti, recibió apoyo de alguna organización? Sí, claro. Para mí, yo siento que caminé en un túnel oscuro donde sí encontré unas lucecitas en mi camino. La primera que me tendió la mano fue Rosy Orozco, que yo la verdad a ella me acerqué. Dios me la puso en mi camino porque yo iba a salir a hacer una diligencia con los policías, las diligencias que ellos hacían, los rondines así alrededor de mi casa para ver si la vemos por la calle o si alguien la ha visto con la foto, o sea, eso yo lo puedo hacer, más sin en cambio ellos lo hacían así. Entonces estaba yo a punto de salir a una diligencia con ellos y empieza a llover y les digo, ¿saben qué? Voy a cambiarme mis zapatos. Subo a mi recámara, me cambio mis zapatos, no sé por qué, yo por eso digo, Dios me la mandó. Prendo la televisión, no sé ni por qué la prendí, y sale una chica hablando de la trata de personas. Entonces yo dije, eso le pudo haber pasado a mi hija. Entonces yo, como iba a hacer la diligencia, le hablo a mi otra hija, le digo, ¿sabes qué? Hay una persona llamada Rosy Orozco que está hablando de un tema que puede ser para encontrar a Ivonne. Va mi hija, la busca, eso fue en Los Pinos porque estaban con unos libros, va, la busca, ya se había ido, entonces mi hija se quedó con el policía hablando y ella regresa porque se le olvidó su bolsa, regresa por su bolsa, la contacta a mi hija y le dice, mira, yo voy a otra parte, tengo prisa, pero súbete a mi camioneta y me vas platicando lo que pasó. De ahí ella me llamó y de ahí no me soltó. Hay que decirlo, Rosy Orozco es una de las activistas más importantes de México en materia de violencia contra la mujer. Y justo gracias a ella, gracias a usted que ya formó su propia asociación civil y todas las mujeres que están en pie de lucha, pues
se hace un poco más ligera esta búsqueda por la justicia de todas las mujeres que han muerto a causa de un feminicidio. Muchas gracias, Leticia Mora, por compartirnos este testimonio y bueno, a seguir adelante. Yo nada más, perdóname, Leticia, quisiera preguntarle, ¿Iván se llamaba el exnovio de su hija? Se llama Iván. Bueno, se llama Sí. Iván. ¿Qué le diría usted a Iván si lo tuviera enfrente? Pues yo ya no tengo nada que decirle, porque su castigo lo va a tener. Yo no tengo por qué desgastarme con una persona de ese tipo. Ahora mi vida es para mis nietas, porque mi hija dejó 2 niñas. Ahora mi vida, mis ganas de vivir, mi salud, todo, la tengo que dedicar a ellas. Él, que pague lo que tenga que pagar. Y lo va a pagar, porque así debe de ser. Y no sé si pueda rápidamente comentar un caso de ayer que me sucedió con una de las mamás que se acercaron a mí. Nos come el tiempo, pero nos puede dejar el contacto de su asociación civil para Sí. que la gente que esté interesada pueda comunicarse con usted. Leticia, ¿nos podría brindar los números? Claro, es el 55 1486 7167. Se llama Red de Madres Buscando a sus Hijos. Y en el Facebook igual lo encuentran como Red de Madres Buscando a sus Hijos. Pues, sin duda, muchos casos que todavía hay que resolver y que podríamos comentar. Sin embargo, bueno, el tiempo es poco. Y ahora les presento a Cruz Pérez Moreno. Ella es una madre de una víctima de feminicidio. Y estamos todas con el corazón estrujado de escuchar estas historias, pero insistimos en que lo importante aquí, en un programa como estos, en las fundaciones de estas mujeres, es hablar de lo que está sucediendo, no cerrar los ojos. Y esta comunicación, como decía Carla, por parte de los ciudadanos también, puede ayudar a que esto vaya disminuyendo y finalmente a desaparecer de este país y de todos los países del planeta. Cruz, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Gracias por compartir esta historia. Yo sé que no es fácil, pero tú también yo creo que estás en esta postura de decir vamos a hablar, vamos a denunciar y vamos a compartir el caso. Fueron ya 5 años, que estás sin tu hija. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, antes que nada, gracias por recibirme, por apoyar en pues en estos casos, ¿no? En hacer difusión de estos casos, porque pues no nada más fue la mía, ¿no? Son muchas niñas, se está hablando de edades, niñas, mujeres, ¿no? Adolescentes las que les han quitado la vida. Y pues bueno, a pesar de Jessica, mi hija era Jessica, a pesar de que pasan los años, pues creo que en vez de que esto disminuya, va haciendo más. Yo a mi hija, ella fue víctima de violación por parte de un vecino en el municipio de Ecatepec. Denunciamos. En ese momento, pues, nosotros no tuvimos para dar lo que nos pedían para hacerle justicia a mi hija, hablando de gasolina, todo eso. Bueno, en ese momento, pues, era otra situación, ¿no? Porque nosotros no sabíamos, ¿no? Que no teníamos por qué dar dinero. Aquí las consecuencias de no haber detenido al violador para nosotros es eso, ¿no? Que después de un mes me la hayan asesinado. Ahora, pues, bueno, la justicia llegó, a lo mejor tal vez porque tanto yo como la familia estuvimos todo el tiempo pues exigiendo, ¿no? Lo único que queríamos era justicia, porque pues ya mi hija ya no la teníamos. Pero a pesar de que ya son 5 años, de que ya hubo, bueno, ya se le dio seguimiento al caso y todo eso, yo sigo todavía, pues, participando, ¿no? Para no nada más en el caso de mi hija, no, sino para hacer conciencia, ¿no? De las demás personas, de que pues para que esto ya no siga pasando, ¿no? Porque no es posible que día a día sigan matando mujeres. ¿Qué pasó con el responsable, Cruz? ¿Hubo impunidad por parte de las autoridades también en tu caso? Bueno, pues él estuvo prófugo, pero se le dio seguimiento al caso, lo buscaron, después de casi 2 años lo encontraron y ahorita él ya está sentenciado y todo eso. Bueno, de hecho fueron 2, ¿no? Los 2 ya están sentenciados. Y todo eso, 2. pero sí. Hijo, dices que era un vecino. Y tú conocías a la familia, lo conocías a él, es decir, reiterando un poco lo que decíamos, que muchas veces no es alguien que llegó de quién sabe dónde, sino gente que está cerca. No, eran vecinos de muchísimos años, ¿no? Se puede decir. En estos casos, usted podría, y seguramente que ha estado también conviviendo con otras madres que han sufrido lo mismo que usted, ¿han podido reconocer el perfil de estos agresores? Es decir, en esta lucha para que las mujeres, ninguna de México, vuelva a sufrir esto, ¿podría dar algunas recomendaciones para identificar a los agresores? Pues mire, la verdad es que yo estoy muy confundida porque en su momento algunas personas no hemos comentado que a veces son personas que están
no sé, enfermas de la cabeza, y tienen algún resentimiento contra las mujeres, cosas así. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, pues estoy confundida porque las personas que mataron a mi hija fueron personas que prácticamente se criaron con mis hijos, que fueron vecinos conocidos de toda la vida, ¿no? Personas que uno nunca se imagina que le van a hacer algo así a su hija, ¿no? Cuando ella les tenía toda la confianza del mundo, para ella eran sus amigos, bueno, uno, porque el otro pues era vecino, pero sí le hablaba, lo conocía y todo, pero nunca se imagina uno, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, yo cuando mi hija salía, pues yo decía, bueno, todo el mundo la conoce, no se mete con nadie, ¿no? Yo decía, a lo mejor ella era de que por todos lados que iba saludaba, aunque no los conociera, ella era así, ¿no? Entonces a mí me daba como que de alguna manera, no sé si sea la palabra, ¿no? Confianza, ¿no? De que mi hija, pues todo el mundo la conocía, nadie se iba a meter con ella y todo, y pues fueron personas que nunca imaginé que fueran a hacer algo así, pero pues es que sí, bueno, aparte de mi caso he conocido otras mamás, ¿no? Que pues sí, ha sido desconocida la persona que le quitó la vida a su hija, igual como la mía, personas a lo mejor cercanas o todo eso, entonces... Sí. Cruz, permítanos tantito, hacemos una pausa, regresamos y otra cosa que hemos dicho mucho en el programa. Aquí estamos 4 mujeres, allá están 2 invitadas también hablando de esto. ¿Dónde están los papás? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hermanos que se tienen que involucrar, que también sufrieron una pérdida, que también saben que se cometen estas injusticias? Esta lucha no es nada más de las mujeres. Tenemos que tener también a los hombres apoyando. Hacemos una pausa, regresamos. La pregunta en Twitter, ¿cuál crees que sea la razón más común por la que la gente comete feminicidios? Violencia familiar, abuso sexual, extorsión, discriminación de género. El 14 de julio del 2012 fue cuando sucedió el feminicidio de tu hija. Importante que estés aquí con nosotros, acompañándonos en este espacio. Gracias, Cruz, por abrirnos tu corazón de esa manera, por contarnos tu historia, porque como bien lo mencionas y lo hemos dicho a lo largo del programa, no podemos permitir la impunidad, no podemos quedarnos calladas. Y yo te quiero preguntar, ¿qué le dirías a todas aquellas personas que padecen esta misma situación, mamás que perdieron a su hija, parejas, como lo comentaba Mariana? No solo somos las mujeres, también son los hombres. ¿Qué le dirías a todas estas personas que hoy nos ven y se sienten cobijados con lo que tú estás comentando, se sienten conectados con tu historia? ¿Qué les diría? Pues más que nada que no cedan en su búsqueda de justicia, ¿no? A mí alguna vez me dijeron, ya no le muevas, ya no te lo van a regresar. Yo sé que no me la van a regresar, pero aparte de que a ella yo logré que se le hiciera justicia, evité que otras personas, otras mujeres pasaran lo mismo, vivieran lo mismo que mi hija vivió, y otras madres vivieran todo el dolor que yo sentí, ¿no? De que me quitaran a mi hija. Eso les diría que pues que no se dejen caer, que ella, pues su hija, ¿no? En ese caso, si se las arrebatan, yo sé que es difícil, pero ella misma les va a dar las fuerzas que ella a mí me ha dado hasta el momento, que ha sido difícil, ¿no? Pero bueno, aparte de todo eso, que tienen más familia, ¿no? En caso de que la tengan. Yo sí me dejé caer, ¿no? Un tiempo, pero también tengo más hijos, tengo más familia que han sido mi fuerza, y ahora por ellos tengo que seguir adelante, y por ella misma también, ¿no? Por ella, porque yo sé que si ella estuviera, no le gustaría verme mal, porque a ella no le gustaba verme mal. Y se viene el 25 de noviembre también, el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, pero no tiene que ser el único día que debemos levantar la voz. No, todos los días tienen que ser de no violencia contra la mujer. Y es importante también que se acerquen a estas organizaciones, a estas mujeres que están apoyando a casos como este, porque de pronto te pueden dar consejos, te pueden escuchar, y tú sabes que de pronto nada más el ser escuchada y compartir la historia y escuchar las demás también es hacer fuerza. Entonces, si de pronto no saben qué hacer, acérquense a los profesionales que los van a apoyar también. Sí, y decir esto, ¿no? Lo que comentabas, Mariana, usted, Cruz, ya lo decía, está cobijada por parte de su familia, incluso también por su marido. Ellos no se encuentran en estos momentos aquí porque, bueno, también tienen otras actividades, pero sí, hay hombres que están detrás de esta lucha exigiendo justicia para las mujeres. Sí. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a Leti, gracias a Carla, gracias Claudia, Paulina, y nos despedimos. Muchas gracias. Que tengan buen fin de semana. Hasta el próximo. Gracias.